romanos a la península. Nos conectamos con que nos va a explicar cómo han llegado los romanos. Los romanos llegaron a la península 3 siglos antes de Cristo. ¿Pero quiénes eran los romanos? Nosotros éramos un pueblo que habitaba en la península de Ítaca y nos expandimos un poco para fundar Roma. Éramos pequeños, pero terminamos siendo uno de los mayores imperios de la historia. Crecimos alrededor del Mare Nostrum, nuestro mar, y conquistamos todos los países que bañaban sus aguas: Asia Menor, Europa y el norte de África. Creamos un imperio gigante y sometimos a mucha gente para que fueran gladiadores o nuestros criados. ¿Y cómo fue la conquista de Hispania? Los romanos, antes de conquistar España, nos enfrentamos con muchos pueblos en varias guerras, algunas navales por el dominio del mar Mediterráneo. Uno de los territorios en el que tuvimos que luchar fue la península ibérica. También llamamos Hispania. Primero ocupamos la costa mediterránea y después conquistamos el territorio interior con más dificultad, y porque muchas tribus opusieron resistencia a Numancia, y los numanciosos un ejemplo de estas resistencias. Por último, conquistamos el norte. Una vez conquistada Hispania, ¿cómo lo organizasteis? Se organizaron en provincias y fuimos fundando ciudades que íbamos comunicando entre sí a través de calzadas. A la población la dividimos en 2 clases: personas libres, que eran los patricios y plebeyos, y las esclavas. Devolvemos la conexión. Muchas gracias. Ya sabemos cómo llegaron los romanos a la península. Ahora, ¿cómo vivían los romanos? Conectamos con... Hola, buenas. Hoy vamos a hablar de cómo vivían los romanos, es decir, algunas calles de Roma. Para ello vamos a ir con Juan. Hola Juan, ¿nos podrías contar algunas calles de Roma? Hola, buenas. Muchas de nuestras ciudades han sido fundadas por los romanos, cuyas características eran las siguientes: están amuralladas con calles rectas y la plaza principal llamada el Foro. Habían 2 tipos de viviendas: el domus, que eran las personas ricas, y el insulae, que era el resto de la población. Se construyeron puentes y acueductos para llevar el agua a las ciudades, y tenían muchas tiendas y talleres de artesanos. ¿Y cómo era la vida cotidiana? Es decir, cómo era su vestimenta y cómo era su educación. Hola, buenos días. La mayoría de la población vivía en el campo y se dedicaba a la agricultura y la ganadería. En cuanto a la vestimenta, los vestidos más comunes eran túnicas largas para las mujeres y calzas para los hombres, y todos llevaban sandalias de cuero. Y la educación, los niños y niñas trabajaban desde pequeños, porque la educación no era obligatoria y solo la estudiaban los niños ricos, y se estudiaba lectura, escritura, cálculo, música y gimnasia. Muchas gracias. ¿Y cómo se divertían los romanos? Hola, buenas. Para divertirse los romanos acudían a anfiteatros para ver las luchas de gladiadores, teatros que representaban comedia y tragedias, circos para las carreras de caballos y termas para asearse y tomar baños, y todo era gratuito. Muchas gracias. Volvemos al plato. Muchas gracias. Ahora sabemos cómo vivían los romanos. Ahora vamos a ver cuántas cosas conservamos de los romanos. Nos conectamos con que nos va a explicar cuántas cosas conservamos de los romanos. Hola a todos, estamos hoy aquí para contaros cosas de los romanos, concretamente para conocer algunas de las cosas que nos dejaron los romanos. Moja, ¿nos han dejado muchas cosas los romanos? La respuesta es sí: la lengua, la religión y un montón de monumentos. Matías, ¿tú nos podrías hablar sobre la lengua que nos dejaron los romanos? Sí, claro.
Los romanos propagaron en España su lengua, el latín, sustituyendo poco a poco a la lengua que se hablaban en la península. Fíjate que muchas de las lenguas que se hablan hoy en día provienen provienen del latín. El catalán, el gallego, el italiano, el francés y nuestra lengua, el español, entre otras. Pero solo hay una en nuestro país que no viene del latín, el Euresca. ¡Madre mía! O sea que hoy hablamos, hoy así, gracias a los romanos. ¿Y qué más nos podéis contar? Pues que nos dieron las primeras normas de convivencia, lo que se conocía como derecho romano. Algunas de ellas siguen aplicándose hoy en día. ¿Y qué nos contáis de la religión? Pues los romanos eran politeístas, creían en muchos dioses y diosas, pero en el siglo I nació una nueva religión llamada cristianismo. Los romanos se pasaron a esa religión y nos ha llegado hasta hoy. Por último, contadnos algo de sus monumentos. Durante los siglos que los romanos estuvieron en España, construyeron un montón de obras públicas, calzados, teatros, acueductos, además de monumentos monumentos de estatuas, mosaicos. Sería muy largo de contar. Y por hoy nada más. Esperamos que hayáis aprendido alguna cosa más de los romanos. Muchas gracias. Hoy hemos aprendido un montón de cosas de la edad antigua. ¡Adiós! ¡Adiós! Hasta el siguiente programa.